Esto ya 2 años completos, entrando al 3er año, y yo creo que es poco temprano para tirar la toalla. Sigamos cuidándonos, hay que tener paciencia, va a llegar un momento en que ya con datos precisos, con tendencias precisas, estadísticas epidemiológicas, pues ya tendremos que decir, ojalá pronto, de que esto ya nos permite regresar a nuestra vida normal. Pero mientras que eso no suceda, por favor, sigámonos cuidando. Todos tenemos que seguirnos cuidando. Hoy día vamos a tocar un tema interesante. Además, en nuestro número de la salud, más adelante en el tercer bloque del programa, es el 10.1. Un número muy importante. 10.1 es el número de la salud el día de hoy. Y también vamos a aprender en esta serie que tenemos para ustedes del cuerpo humano, vamos a aprender dónde queda el cuerpo calloso y para qué sirve. Y cuáles son las enfermedades que pueden ocurrir cuando el cuerpo calloso se enferma. Bueno, le voy adelantando que esto de calloso no tiene nada que ver con callos, con los callos que salen en los pies. Pero vamos a empezar nuestro programa hablando de un tema que estoy seguro que muchísimos de ustedes conocen, han visto, de repente ustedes, padres de familia, han tenido en la casa con algunos de sus hijos. Es el niño que empieza a crecer, 5, 6, 7, 8 años, y la familia, la mamá, el papá dice, este chiquito es difícil. Uy, si vieras qué contestón que es rebelde. Y la mamá dice, ay, no le digas así, mi hijito es lindo, será rebelde, pero ya va a cambiar. ¿Será rebeldía? ¿Será una manera de ser? ¿Será desobediente simplemente? ¿O tendrá de repente características de lo que los psicólogos llaman el trastorno negativista desafiante? Pues vamos a pedirle a una profesional de la psicología, la licenciada Emil Blondet Galvez, quien es especialista en trastornos afectivos y en psicoterapia clínica, que nos guíe en el proceso de entender esta condición. Emil, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarlo nuevamente. Muchísimas gracias, Emil, por estar con nosotros en el programa. El tiempo de ustedes, los expertos, es tan valioso que los oyentes de RPP Noticias de verdad lo aprecian muchísimo. Gracias por eso. A ver, quizá que deba empezar pidiéndole, Emil, una explicación acerca de cómo se desarrolla la personalidad, porque muchos padres pueden decir, no, esa es la personalidad de mi hijito que se está desarrollando, él simplemente es contestón, ahí él es su personalidad. ¿Cómo se desarrolla la personalidad en un ser humano desde la infancia? Bueno, es un proceso que se inicia principalmente con la relación que tienen los niños y niñas con los padres, ¿no? Al inicio los niños y niñas son muy dependientes principalmente de la madre, ¿no? Y las respuestas que va teniendo la madre, los modelos que va aprendiendo de los padres, sirven a los niños y niñas para ir formando una idea de lo que es el mundo. Van a ir aprendiendo sobre cómo funcionan las relaciones humanas, ¿no? Y esto viene acompañado con algo que ya llega innato en niños y niñas, ¿no? Que es el temperamento, ¿no? Entonces, esta combinación de la crianza con lo que vienen heredando, ¿no? Del aprendizaje, va formando poco a poco una identidad y luego una personalidad, ¿no? Cuando los niños, antes de la adolescencia, no es que podamos hablar, o hasta la adolescencia, ¿no? No es que podamos hablar de una personalidad ya consolidada, ¿no? Sino que se están formando los cimientos para que esta personalidad se construya, ¿no? Y se establezca para la adultez, ¿no? Entonces es muy importante el entorno en el que se vive. Qué interesante. Entonces es una calle de 2 vías. Una es la que da la crianza, digamos, en la casa, quien cuida del niño, pues el papá, mamá, abuelita, etcétera, la familia que da allí. Y el otro es lo que llama el temperamento, Emil. El temperamento ya es algo innato, con lo que se nace, ¿cierto? Así es. Eso, cuando vemos un bebé, no decimos, no, este bebé es muy
tío, o es muy, o grita mucho, o se le ve que tiene unas reacciones bastante definidas, de repente es muy tranquilito, muy calladito. Eso, ahí estamos hablando de un temperamento. Muy bien. Definido entonces que la personalidad del niño se va a formar poco a poco, es un proceso dinámico que lleva años, que termina de, digamos, solidificarse ya en la adolescencia tardía, 16, 18, 19 años. Entonces, ahora sí yo creo que podemos entender y podamos poner el ejemplo a nuestros oyentes de esto que ustedes llaman el trastorno negativista desafiante y cómo diferenciarlo de eso de que es el temperamento, que es algo normal. Tomemos una brevísima pausa, Emil, por favor. Cuando regresemos, seguimos la conversación. Gracias. Voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa del día 2 de febrero, miércoles 2 de febrero del año 2022, el tercer año de esta gran pandemia del 2019. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con la licenciada Emil Blondet Galvez. Ella es psicóloga, especialista en trastornos afectivos y psicoterapia. Estamos conversando, señora, sobre eso que observamos muchas veces en la casa, en la familia o entre amigos. Es el niñito que es contestón, irascible, fastidioso, que pues desobediente, que dice la gente, ese chiquito es terrible. Y le habíamos pedido a la licenciada que nos explique cómo es el desarrollo de la personalidad de un ser humano, porque podría ser una cosa personal, ¿no? de la personalidad del niño. Y nos ha dicho que la personalidad todavía se plasma, ya se siente, digamos, definitiva en la adolescencia tardía, y que es consecuencia de dos cosas. Es la crianza, el ejemplo del padre, de la madre, de quienes crían al niño. Esa interacción va moldeando el carácter del niño, y algo que es innato con lo que nace el niño, que se llama temperamento. Y eso se ve hasta en los bebitos recién naciditos, que son un poquito más activos, otros son más tranquilos. Y entonces, Emil, había quedado entonces la pregunta pendiente. A ver, esto que ustedes llaman el trastorno negativista desafiante. Primero definámoslo. A ver, ¿cómo definen ustedes los psicólogos esto para luego que nuestros oyentes se vayan poniendo ejemplos en la cabeza? ¿Qué cosa es un trastorno negativista desafiante? Es un patrón que tienen niños, niñas, adolescentes, donde hay una actitud, un comportamiento persistente, muy frecuente, ¿no? De enojo, de irritabilidad, donde desafían mucho a las figuras de autoridad, donde hay también una actitud vengativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trastorno, estamos hablando de algo que se mantiene, ¿no? Y que se da con mucha frecuencia, con tanta frecuencia que llega a interferir en el desarrollo social y académico de niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo que no sé, a los niñitos de 2 años que están en ese proceso de separarse de la madre, de empezar a construir su identidad, que dicen no a todo. Eso es una parte natural y normal de su desarrollo evolutivo. O en los adolescentes que por ahí tienen actitudes de rebeldía, también es normal, ¿no? Se espera. Aquí la diferencia es cuando esto ya es persistente, ya se da de manera muy frecuente, ya se observa un patrón, ¿no? Y eso se da principalmente con los padres y se traslada con otras figuras de autoridad. Uh-huh. Entonces, cuando ya hablamos de un patrón persistente, significa que ya es una conducta diaria, es constante, ya, digamos, ya no es el episodio que pusiste como ejemplo de un niñito pequeñito que se separa de la mamá, o que por ir al colegio, o ahora para la vacuna, que no quiere, qué sé yo. No, ya estamos hablando de algo que es persistente, una actitud. Me llamó la atención el término. ¿Qué cosa es eso de actitud vengativa? Ese resentimiento, ¿no? Ese querer devolver, el querer reaccionar, ¿no? Con enojo por algo que ha vivido, por algo que ha recibido, ¿no? Que no le parece, ¿no? Pero con esta intención de desafiar, de manifestar un enojo, una frustración. Entonces, la diferencia entre este trastorno negativista desafiante y, digamos, ese temperamento que pueda tener un niño, una niña, es
el patrón, es la frecuencia, es, digamos, el hecho de que ya al convertirse en un trastorno ya es parte de la vida de este niño, de esta niña? Es parte de la vida en el sentido de que se presenta de manera muy intensa, que de manera frecuente. Mientras más chiquitos es más frecuente, mientras más grandes ya se espacía, pero es evidente, ¿no? Y está afectando su desarrollo, está afectando su vida, su relacionamiento con otras personas. Wow. Muy bien. Ahora, un padre que nos escucha, una mamá que nos escucha, digamos, ¿qué signos debe buscar para buscar a un profesional de la salud y decir, caramba, lo que yo he escuchado hoy día en RPP puede ser que tenga mi hijito, mi hijita? ¿Cuáles son esos patrones? Danos unos ejemplos para nuestros oyentes. Con frecuencia pierde la calma, se molesta con facilidad, con frecuencia está enojado, está resentido, discute con los padres, discute con los adultos, ¿no? Desafía o también puede tener rechazo a cumplir con una norma, una obligación, un deber, ¿no? Y se muestra rencoroso o vengativo, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Frente a los adultos. Y desafiar la autoridad, entonces es igual, por ejemplo, con otras personas mayores del barrio, es igual con los profesores de repente, claro, hasta con la policía de repente, ¿no es cierto? Es decir, con toda persona que tiene un cierto nivel de autoridad, este niño, esta niña es desafiante. Exacto. Entonces, puede manifestarse solo en la casa, con los padres o sus cuidadores principales, o puede trasladarse también al colegio y a otros entornos, ¿no? Exacto. Ahora, esto una vez identificado, ¿cómo se trata? ¿Cómo lo tratan ustedes? Bueno, de todas maneras hay que hacer una evaluación y un diagnóstico, ¿no? Porque primero para hacer la diferenciación, porque puede ser confundido con otros trastornos, porque tienen conductas muy similares. De repente a los trastornos de conducta o conductas similares en el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y hasta se podría confundir con ansiedad o depresión, ¿no? Entonces es muy importante la atención profesional, porque se hace la evaluación, se hace la diferenciación y además se identifica si además si hay otro trastorno presente, si hay otra dificultad afectiva presente en el niño, en la niña o el adolescente, ¿no? Entonces, una vez que se diferencia, se diagnostica, se identifica si hay otros trastornos presentes, es posible hacer un tratamiento multidisciplinario si es necesario, ¿no? Un niño, una niña que tiene este trastorno negativista desafiante y además tiene déficit de atención e hiperactividad, si se trata de este déficit de atención e hiperactividad, va a ayudar también con el tratamiento del trastorno negativista, ¿no? O si se hace bien el reconocimiento y se identifica que tiene depresión también, entonces se hace un tratamiento paralelo, ¿no? Y hay mucho involucramiento de los padres porque o los cuidadores, porque son los que propician el entorno para que este niño, niña o adolescente tenga este tipo de rechazo, este tipo de actitud. Entonces este trabajo en conjunto permite que se vaya aliviando, ¿no? Y que se vaya resolviendo. Qué interesante, pero como todo proceso, la madeja del hilo, el inicio de la madeja del hilo está en ese comportamiento, en esa observación que nos has dicho, ese patrón persistente, repetitivo, esa actitud vengativa, constante, que ya afecta al diario vivir del niño. Allí es donde el padre no debe tener temor a llevarlo con un profesional de salud mental para una evaluación y que ustedes hagan lo que se llama el trabajo diagnóstico y que puedan llegar a, digamos, hacer un buen diagnóstico. Fabuloso. Okay. Emil, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este importantísimo problema. Gracias. Gracias a usted. Encantado, muy agradecido. La licenciada Emil Blondet Galvez, ella es psicóloga especialista en trastornos afectivos y psicoterapia clínica. Mire, señora, qué interesante, qué interesante. ¿Cuántos niños hay así?
Y que los papás dicen, no, ya se va a corregir. No, él dice, sí, él ha salido el abuelo. Y no se dan cuenta que eso que es todos los días, que es constante, que a veces se pelean cuando había colegio presencial con el profesor, no respeta a nadie. Mire, puede ser el comienzo de algo que lo puede llevar a problemas. Qué interesante. Bueno, vamos a tomar una pausa. ¿Le parece? Vamos a regresar con nuestro número de la salud, que es el 10.1, y con el cuerpo humano, la parte del cuerpo humano que vamos a aprender hoy día, que es el cuerpo calloso. No se vayan, regresamos. Callosa máquina al cuerpo humano. Increíble. Y hoy día vamos a aprender de un órgano que tiene un nombre, pues, hasta cierto punto curioso, ¿no? El cuerpo calloso. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, que tenemos ya, es el doctor Carlos Cosentino. Él es médico neurólogo. Entonces ya usted dirá, ¿neurología tiene que ver con el cuerpo calloso? Sí, él es médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Lo saludamos a la distancia. Doctor Cosentino, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Elmer, buenas tardes. Qué gusto de saludarte después de tiempo. Claro que sí, Carlos. Encantadísimo que nos ayudes en esta trivia de conocimiento que tenemos para los oyentes de RPP Noticias. Primera pregunta de rigor, Carlos. ¿Qué es y dónde se encuentra el cuerpo calloso? Bueno, pues mira, el cuerpo calloso es una estructura muy importante que se encuentra exactamente en el medio del cerebro. ¿Qué significa estar en el medio del cerebro? Cuando uno habla del cerebro, en realidad uno tiene que saber que está conformado por dos hemisferios, ¿no? Dos mitades, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Bueno, esos dos hemisferios están conectados justamente por esta estructura que se denomina el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso es la conexión entre un hemisferio y el otro. Y está lleno de células, de fibras nerviosas que van de un hemisferio al otro. Ahí viene la conexión. Claro, el cerebro, el hemisferio derecho y el izquierdo, porque son dos mitades, están conectadas por este puente. Entonces es una especie de puente que va de un lado al otro y está lleno de fibras nerviosas que cruzan de uno y otro lado, lo cual me lleva a la segunda pregunta, Carlos. ¿Para qué sirve y cómo funciona el cuerpo calloso? A ver, esta es una de las estructuras más ricas en esta grasa del cerebro que se denomina mielina. Que ya la habíamos, perdón, discúlpame Carlito que te interrumpa, que ya la habíamos aprendido aquí precisamente en este segmento de Conociendo el Cuerpo Humano, en el cual la mielina nos dijeron los especialistas que es como un forro que tienen los nervios, una grasita especial que protege que los circuitos nerviosos estén circulando bien y como una especie de aislante. Entonces, este cuerpo calloso es muy rico en la mielina, nos dices. Continúa, por favor. Pero probablemente la estructura del cerebro más rica en mielina que existe, porque hay aproximadamente, tú que hablabas hace unos instantes de millones, hay aproximadamente 200 millones de fibras que conforman el cuerpo calloso y que conectan un lado de otro. ¿Por qué tiene que ser rica en mielina? Para que la velocidad de la información sea mucho más rápida. Entonces, ¿qué hace el cuerpo calloso? Hace que trabajen bien conectados el derecho con el izquierdo. Si uno recuerda, en 2 segundos te lo explico, hay áreas bien identificadas, ¿no? El área del lenguaje está en el lado izquierdo, el área de la percepción en el lado derecho, el área de la visión en la parte posterior, pero para que el cerebro funcione como un conjunto, tiene que estar conectado el hemisferio derecho con el izquierdo, y eso lo permite el cuerpo calloso. Fabuloso, qué interesante. ¿Alguna función específica que le queramos dar? Hay muchas, pero una de las más conocidas es el aprendizaje, la inteligencia y el aprendizaje. Es vital el buen funcionamiento del cuerpo calloso. Lógico, para hacer una unidad de todo el cerebro. Tercera pregunta, Carlos. ¿Qué enfermedades puede sufrir el cuerpo calloso y cómo se manifiestan? Bueno, puede afectarse de muchas formas, desde traumatismos, infartos, tumores, problemas congénitos. Hay una entidad que se llama agenesia del cuerpo calloso, o sea, hay niñitos que nacen sin cuerpo calloso, pero probablemente la enfermedad que más le afecta es justamente las enfermedades que afectan la mielina. La esclerosis múltiple es el mejor ejemplo de una enfermedad neurológica que afecta a la mielina
y que afecta muy preferentemente el cuerpo calloso. Fabuloso. Pues Carlos, muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a entender y a todos en realidad lo que es el cuerpo calloso. Qué importante, qué interesante lo que nos has dicho acerca del cuerpo calloso, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Gracias. Un placer como siempre y hasta pronto. Gracias. Pues ahí está, señora. Mire, qué interesante, ¿ah? El cerebro tiene su lado derecho, el cerebro tiene sus hemisferios. ¿Y quién los conecta? Ahí hay un puente abajo. Es un puente lleno de fibras que comunican el lado derecho con el lado izquierdo. El cuerpo calloso. Y lo hemos aprendido en Conociendo el Cuerpo Humano. Regresamos, no se vayan, con sus preguntas.